Muchas gracias. El senador Trujillo también está conectado. El senador Trujillo también se ha conectado. Muchas gracias, señora presidenta. Tal como lo ha expresado el presidente del Congreso y citante, senador Juan Diego Gómez, es importante escuchar esas explicaciones. Sin embargo, he pedido unos breves minutos para expresar algunas reflexiones que me he venido haciendo. Senadores y colombianos, quien les está hablando es un senador que ha participado en 9 elecciones al Senado de la República. 30 años sentado, actuante por supuesto, aquí en el Senado, y jamás en ninguna de las 9 elecciones, ni en las regionales de ese periodo de tiempo, había encontrado una diferencia tan exorbitante entre lo que registró el preconteo y el escrutinio. De manera que es un hecho absolutamente atípico que merece análisis y explicaciones de fondo, porque a la registraduría tampoco se le negó un peso para el proceso electoral, porque estos procesos son garantía de la democracia. Solo, señora presidenta y señor presidente Juan Diego, llamar la atención que si para elección presidencial en primera o segunda vuelta se presenta un hecho similar al acontecido en el Congreso, podría desembocar en un estallido social sin precedentes en la historia reciente de Colombia. De manera que lo que está en juego es la democracia y la seguridad nacional. Por eso, para la estabilidad de la democracia del país, tenemos que llegar al fondo de lo sucedido el 13 de marzo de este año y que se implementen los correctivos urgentes de cara a la primera y segunda vuelta. El expresidente Andrés Pastrana, meses antes de las elecciones, venía señalando muchas reservas frente a la contratada empresa Indra, encargada, entre otras funciones, de consolidar información. Y por eso me gustaría, señora presidente, que quienes están aquí hoy en representación del señor registrador nos puedan explicar, eso se ha pedido, detalladamente las funciones de Indra. Si a Indra se le practicó una auditoría o se le dejó actuar como rueda suelta, si hay una auditoría, ¿quién realizó la auditoría? ¿Y cuál fue el diagnóstico de esa auditoría? Porque sin duda algo salió mal, y salió muy mal. Fue el preconteo, el envío de la información, el software, el escrutinio. Pero en lo que sí estamos de acuerdo los colombianos es que las elecciones del 13 de marzo, en alguno de esos ítems que he señalado, salieron muy mal, lo cual ha generado una gran desconfianza entre los colombianos en el proceso electoral. Es la credibilidad del proceso electoral, pilar de la democracia, la que está en juego. Por eso requerimos información de las causas que originaron un problema de alrededor del 20%. Hay informaciones que dicen que alrededor del 30%. Tengo 20%, que ya es muy alto. Una quinta parte de las mesas de votación a nivel nacional tuvieron problemas. 23.000 de las 112.000. No es un tema menor, senador Meisel. No fueron 10 mesas, 50 mesas, 200 mesas, 500 mesas, como podría ser en un porcentaje del 0,5, 0,7%, como realmente lo demuestra la historia. Estamos hablando de más de un 20%, y esa es una cifra capaz de revertir cualquier resultado electoral que hace
peligrar la democracia y la estabilidad nacional. Imagínense ustedes por un momento, cierren los ojos y que en la primera o la segunda vuelta en el preconteo salga elegido o en punta uno de los candidatos a la presidencia de la República y luego en el escrutinio ellos se revierta y que entonces ya no es el uno, si ya no es el otro. Hay que dar esas garantías en el preconteo para que no se susciten temas de esa naturaleza. Es que lo acontecido, y quiero decirlo con la mayor firmeza, pero también pues con el sentimiento que tenemos y que recojo el sentimiento de muchos colombianos, ha dado una contundente democracia en la ciudadanía, que piensa que un sistema similar no es garantía para las elecciones presidenciales que se avenidan, que ha generado conmoción, confusión y compromete seriamente el futuro de la democracia, y debo remitirlo. La incertidumbre y la falta de credibilidad generada para la democracia han minado ese valor supremo de la democracia que es el voto. Es un hecho de relevancia que exige garantías reales y respuestas públicas. Mire, aquí hay que hoy escuchar qué medidas se están tomando por parte de la Registraduría Nacional para que no se vuelva a suscitar un tema tan protuberante como el del 13. Necesitamos, no el Congreso, los colombianos, explicaciones claras y detalladas sobre lo ocurrido. Iba a repetir otra vez que no pongan en riesgo la democracia. Entonces los invito a que se responda, más allá de cualquier duda, a qué razones obedece la gran diferencia de votos entre la transmisión del dato y el escrutinio. ¿Qué medidas, y esto es fundamental, se han tomado o se están tomando para que no vuelva a ocurrir y las dudas generadas por el proceso electoral no se generen próximamente? ¿Cómo se garantiza que miles de ciudadanos que no pudieron ejercer el derecho al voto al tener inconsistencias en la inscripción de su documento no se repita? Mire, he escuchado, señora presidenta, y no me atrevería a comprometerme con una cifra, pero hay entidades serias que han hablado hasta de 800.000 sufragantes con esos problemas. 29 de mayo, no podemos permitir que eso vuelva a suceder. Que la persona que dirigirá al país en los próximos 4 años no se ponga en duda. ¿Ustedes se imaginan un gobierno que pueda considerarse ilegítimo por una gran proporción de los colombianos porque los resultados del preconteo ya no son sino los resultados del escrutinio en manera tan protuberante como el 20% de las mesas? Esta es una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, de manera que es mucho lo que se está en juego, es la estabilidad nacional. Finalmente, también quisiera pedir que en temas de testigos electorales se tengan garantías, que no solamente los candidatos, sino los partidos políticos podamos tener un número de testigos que estemos muy cerca del proceso electoral para que de primera mano estemos muy cerca del preconteo y por supuesto esa auditoría de sistemas, y lo repito, que se nos exprese si esa auditoría a INDRA se hizo o no se hizo, y tiene que hacerse de manera muy profunda. Yo no quiero extenderme, el citante es el senador Juan Diego Gómez, pero él ha expresado que primero responda a la registraduría, pero quería en esta breve intervención expresar que está en juego la estabilidad nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta.
es que el doctor Farfán expresó aquí, mencionándome, y al doctor Juan Diego, que sí, que en 30 años eso no se había presentado nunca, semejante votación o escrutinio atípico, porque jamás, dijo, había habido tal cantidad de tachaduras y enmendaduras. Yo quiero decir que con la ley en la mano, dice que con fundamento en lo establecidos en los numerales 10, 11, 12, 13 y 15 del artículo 5 del decreto 1010 del 2000, son funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil proteger el derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos, dirigir y organizar el proceso electoral, asesorar, prestar apoyo a los procesos electorales. Y el artículo 15 en funciones dice proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar las plenas garantías a los ciudadanos. Y el 11º dice dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales. De manera que aquí, cuando hablamos de enmendaduras y tachones, pues ahí es una responsabilidad no de la registraduría, que es la llamada a dirigir ese proceso electoral. Yo lo que creo y se puede colegir aquí es que hubo falta de capacitación a los jurados, que no se hizo con rigurosidad entonces para que se presentaran tal cantidad de tachones, o algunos dicen que se cambiaron las instrucciones el viernes anterior, de manera que si hubo tal cantidad de tachaduras o enmendaduras, también sin duda recae en quién tiene la responsabilidad de organizar el debate electoral, y precisamente son esas falencias las que necesitamos señalar para que no se vuelvan a presentar de cara a la primera y segunda vuelta presidencial. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, yo hice mi intervención, pero mire, hay un tema que sí quiero tocar. Si queremos darle garantías a este proceso, hay que darle curso a las reclamaciones que se están presentando a las comisiones escrutadoras. Yo quiero decir que el momento es atípico. Tenemos en solo el Partido Conservador alrededor de reclamaciones por 75.000 mesas, donde hay diferencias de más del 10% entre las votaciones del Senado y las votaciones de la Cámara de Representantes de nuestro propio partido, generalmente menos para el Senado de la República. De manera que sí quiero hacer un llamado para que la registraduría, que está representada también en esas comisiones escrutadoras, y el Consejo Nacional Electoral acojan esas reclamaciones. No por mucho madrugar amanece más temprano. Ya el registrador lo expresó, que nos íbamos a demorar un poco más, pues en aras a la transparencia, en aras a que preservemos la democracia y que realmente podamos llegar a las elecciones de presidente de la República despejando dudas, es necesario, absolutamente necesario, que se tramiten las reclamaciones. Ese es sinónimo de transparencia. Si en las reclamaciones se confirma, muy bien, pero es posible que no. Yo he recibido también varias inquietudes de personas que dicen haber votado y su voto no le aparece, y de muchísimas, como le expresó el senador Juan Diego Gómez, nuestro presidente del Congreso, que llegaron a votar y le cambiaron arbitrariamente el sitio de votación. Incluso, vamos más allá, le cambiaban el municipio donde debía votar. Y realmente, pues hay esa gran preocupación, y por eso el llamado es que para darle transparencia a un tema que ha estado realmente plagado de dificultades, hay que darle paso a esas reclamaciones. Y por último, señora presidenta, pues aquí en las preguntas que hicimos en el cuestionario, en las que yo hice,
También pedimos que se dijera y que se expresara los temas de Indra y la auditoría que se le hizo, pero hasta ahora no se hable de Indra por parte de los invitados hoy a este debate político. De manera que darle curso a las reclamaciones es lo que toca hoy si queremos demostrar que el debate ha sido transparente. Muchas gracias, señora presidenta.